Muy buenas noches, soy Paulino Aguayo Rojas y voy a presentar el trabajo individual del módulo 7 sobre liderazgo. Tema: líderes cambiado de época. Aquí vamos. Consigna: ¿cómo crees que actuarían estos líderes si los cambiáramos de época? ¿Crees que hubiesen sido igual de efectivos como lo fueron en sus respectivas épocas? Nelson Mandela en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill en el Apartheid en Sudáfrica, Jimmy Carter el 11 de septiembre de 2001, Gandhi en la Primera Guerra Mundial. ¿El líder nace o se hace? Debido a que en este ensayo estaremos cambiando de época y lugar a diferentes líderes, a mi entender, la pregunta de si los líderes nacen o se hacen resulta muy oportuna. Ambos enfoques, pese a parecer opuestos, tienen su parte de razón. La personalidad más adecuada no alcanzará nunca el liderazgo si la situación no le es propicia. E igualmente, la situación más oportuna no llevará al liderazgo jamás a una persona sin la personalidad adecuada. Por ello, el liderazgo podemos señalar que es la unión de una personalidad adecuada en una situación propicia. No se puede negar que hay un potencial inherente que viene en nuestros genes y se construye durante la infancia, pero también hay otra fuerza, tal vez la más importante, que es el conjunto de influencias externas, adquiridas mediante el conocimiento, la experiencia, las interacciones más o menos guiadas y decididas por la voluntad libre de cada individuo. Suposiciones adicionales. El líder es el individuo genético más la influencia externa. Supondremos que el líder ya adulto es transportado por un túnel del tiempo y obligado a suplantar al líder de esa época. En este caso, suponemos que para que se mantenga la persona del líder, tiene que ser ya la persona adulta, o sea, para que realmente sea el mismo líder, ¿sí? Aquí vemos la figura famosa del túnel del tiempo y en ella al ministro Winston Churchill embarcándose en su viaje. Bueno, el primer personaje es Nelson Mandela en la Segunda Guerra Mundial. Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He peleado contra la dominación blanca y he peleado contra la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Aquí vemos una figura donde se muestra el apartheid, donde realmente fue el escenario que le tocó vivir a Nelson Mandela en Sudáfrica, que por culpa de su liderazgo estuvo muchísimos años en prisión, 27, pero que finalmente salió y llegó a ser el primer presidente electo democráticamente. Allí lo vemos con de Klerk cuando ganaron el premio Nobel. Nelson Mandela luchó contra la discriminación racial en Sudáfrica. Fue preso político durante 27 años en condiciones inhumanas. Usó métodos no violentos de resistencia. Primer presidente negro electo en elecciones democráticas. Una frase suya: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Ahora supongamos que realmente Mandela debe actuar en vez de Churchill al frente del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Mandela es un hombre con carisma, pero ante todo es un hombre de paz. Carece incluso de instrucción militar. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más atroz de la humanidad.
En conclusión, difícilmente Mandela hubiera podido ser un líder exitoso en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill en el apartheid en Sudáfrica. Aquí vemos a Winston Churchill cuando estaba en la academia militar. También vemos un dicho muy célebre de Winston Churchill: nosotros defenderemos nuestra isla, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y las calles, lucharemos en las colinas. Nosotros nunca nos rendiremos. Estas frases fueron inspiradoras para lograr la resistencia del pueblo inglés, que se unió de manera incondicional a su líder para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esa foto corresponde al día de la victoria, o sea, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y allí vemos a los máximos líderes de las potencias aliadas: Churchill, Roosevelt y Stalin, más o menos dividiéndose el mundo luego de la victoria. Winston Churchill nació dentro de la nobleza. Tenía una sólida educación militar. Anticipó el gran rol de la aviación militar. Defendió la posición del imperio colonial del Reino Unido. Lideró al Reino Unido en la Primera Guerra Mundial como primer Lord del Almirantazgo. Lideró al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial como primer ministro. Mantener al Reino Unido blanco es un buen eslogan. Fue una frase de Winston Churchill, es decir, que él era racista. Entonces, supongamos que Churchill deba actuar en vez de Mandela en Sudáfrica. Churchill es un extraordinario líder, pero es racista y colonialista. Además, es un hombre de guerra. Como conclusión, difícilmente Sir Winston Churchill hubiera sido un líder exitoso en el apartheid de Sudáfrica. Jimmy Carter en el 11 de septiembre de 2001. Jimmy Carter fue un presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Fue un hombre que tuvo muchos logros por los acuerdos que logró durante su mandato. Acuerdos de mediación, como en esta foto que vemos el acuerdo de Camp David, donde logró la paz entre Egipto e Israel. También negoció la limitación de las armas estratégicas y nucleares. Aquí está negociando con Leonid Brezhnev, su par de la Unión Soviética. Lastimosamente, durante su mandato, la Unión Soviética entró en guerra contra Afganistán y Jimmy Carter ordenó que la CIA le entregue armas a los rebeldes musulmanes afganos, entre ellos Bin Laden. Ahí vemos a Osama Bin Laden y Nueva York a su espalda, las torres del comercio mundial, y también se ven uno de los aviones que ese día atacaron a Estados Unidos. La lucha contra el terrorismo, contra Al Qaeda y Osama Bin Laden duró más de 10 años, al final de los cuales Osama Bin Laden terminó muerto. Jimmy Carter fue el 39º presidente de los Estados Unidos
desde 1977 a 1981. Fue un excelente negociador, buscó siempre la paz en el mundo. Por ejemplo, el acuerdo de Camp David para la paz entre Egipto e Israel, los acuerdos SALT II con la Unión Soviética, devolvió el canal de Panamá a Panamá. En la guerra ruso-afgana ayudó a los afganos, incluyendo a Osama, como habíamos dicho. Al final de su mandato ocurrió la crisis de los rehenes en Irán, donde la embajada estadounidense en Teherán fue tomada por los musulmanes y todas las personas que estaban allí fueron tomadas de rehén. Supongamos que Carter tuviera que ocupar el puesto de George Bush el 11 de septiembre de 2001. Prácticamente, Carter es el padre de la criatura Osama. Aunque de carácter más débil que Bush, conoce el oficio. Hubiera tratado de negociar mejor, es lo que me parece. Como conclusión, probablemente hubiera sido igualmente efectivo y la guerra no hubiera sido total contra Al Qaeda. Gandhi en la Primera Guerra Mundial. Un dicho de Gandhi: humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Mahatma Gandhi, 1869-1948. Y a él lo trasladaremos al escenario de la Primera Guerra Mundial. Gandhi estudió Derecho en el Reino Unido. Llevó una vida muy humilde, sin posiciones terrenales. Un hombre muy espiritual, casi un hombre santo. El más grande propulsor de la resistencia por la no violencia. Consiguió de esa manera la independencia de la India por parte del Reino Unido. Luchó pacíficamente contra todo tipo de injusticias. Fue un hombre que buscó constantemente la verdad y dijo: la verdad es Dios. Si todo el mundo pensara y actuara como Gandhi, no habría guerras. Gandhi es como un sol en el medio de la oscuridad del odio. Así como no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, tampoco hubiera podido evitar la primera. Como conclusión, diremos lo siguiente. Gandhi decía que había muchas razones por las que daría su vida, pero ninguna que justificara quitar una vida. Realmente fue una persona excepcional y a la cual le tengo mucha admiración. Bueno, y entonces, amigos, como conclusión podría decir de que es muy difícil que cuando a un líder le sacamos de su época y su tiempo, que logre el mismo éxito que tuvo en esa época y en ese tiempo. Muchas gracias.